Llevo 6 años diseccionando cosas muertas y nunca había visto células dispuestas de esta manera. El espécimen yace sobre la mesa criogénica frente a mí. 3 metros de resina ámbar translúcida que encapsulan algo que pudo estar vivo hace 10 millones de años. Pudo estar. Esa es la frase clave en la xenoarqueología, la que mantiene el flujo de financiación corporativa y la publicación de artículos. Encontramos cosas, las catalogamos, preservamos muestras, y nunca sabemos realmente qué estamos viendo. Pero este es diferente. Soy Owen Stoll, técnico senior de muestras criogénicas del grupo de excavación Helon, que es una forma elegante de decir que soy la persona que extrae material biológico de cadáveres alienígenas antiguos y se asegura de que no se degrade antes de que el equipo de ciencia pueda estudiarlo. La mayoría de los días es trabajo rutinario. Raspar tejido, congelación instantánea, etiquetar, archivar. La mayoría de los especímenes están tan degradados que esencialmente estoy preservando polvo fósil. Los investigadores lo llaman arqueología xenológica, yo lo llamo exhumación refrigerada. Kepler 72e es un planeta de acoplamiento tidal. Una cara permanentemente calcinada por su estrella madre, la otra en congelación eterna. La corporación encontró el sitio de excavación en la zona del terminador. Esa franja estrecha, donde la temperatura se mantiene lo suficientemente estable para que el equipo funcione, a 3 kilómetros de profundidad, a través de basalto y hielo comprimido, hay una cámara, solo una. Y dentro de ella, sellado en algo que parece ámbar, pero que resulta ser más resistente que el titanio, está esto. El ser, voy a llamarlo así en lugar de espécimen, porque mirarlo hace que el término clínico se sienta insuficiente. Está intacto, de una manera que nada de lo que hemos recuperado lo había estado antes. Sin degradación, sin colapso celular. Cuando corté una muestra para observación ayer del borde exterior de la resina, el material biológico en su interior mostró una estructura molecular activa. No exactamente vivo, pero no completamente muerto tampoco. Suspendido, mi supervisora, Carmen Webb, lo llamó preservado a nivel cuántico, que es el tipo de frase que usan los científicos cuando quieren decir que no tenemos idea de lo que estamos viendo, pero suena impresionante. Ella ha estado en el sitio durante 6 semanas coordinando el equipo de extracción, y la he visto pasar de escéptica a obsesionada. Ayer me dijo: si puedes obtener muestras de tejido limpio de la masa central, Owen, este descubrimiento reescribe todo lo que sabemos sobre preservación biológica sin presión. Ajusto el brazo de extracción del CryoRig, comprobando la calibración por 4ª vez. El brazo es una pieza de equipo delicada. Imagina un robot quirúrgico cruzado con un congelador industrial, todo montado sobre una plataforma de estabilidad que compensa la gravedad de 7G del planeta. El espécimen descansa en un campo de contención que mantiene la temperatura a menos 40 grados Celsius. Suficiente frío para prevenir cualquier degradación potencial, pero no tanto que el corte se vuelva imposible. El ser en sí es difícil de describir. Simetría radial, con una masa central del tamaño de un torso humano y 7 extremidades extendiéndose hacia afuera en una distribución uniforme. Cada extremidad se ramifica de forma fractal, dividiéndose en segmentos cada vez más pequeños, hasta terminar en estructuras demasiado finas para ver sin aumento. Los tejidos están dispuestos en patrones espirales, capas de diferentes densidades que crean un laberinto tridimensional a través del cuerpo. No hay un cerebro obvio, ni órganos claros, solo esta intrincada geometría de materia biológica que no debería funcionar, pero aparentemente lo hizo. Se supone que debo extraer una muestra de la masa central. Tejido central, lo llamó Carmen. La parte más probable de contener cualquier información genética o biológica que hiciera que esta cosa funcionara. Posiciono el brazo de extracción, alineando el láser de corte con una sección de la resina
a unos 10 centímetros de la estructura central del ser. El láser es lo suficientemente preciso como para cortar células individuales. Tiene que serlo. Un movimiento en falso y podría dañar la muestra hasta inutilizarla, lo que convertiría esta excavación de 3 kilómetros en una pérdida de tiempo muy costosa. El láser se activa con un chirrido agudo que mi auricular amortigua automáticamente. La resina resiste por un momento, luego cede, separándose como si decidiera permitir la intrusión. Eso está mal. Los materiales no deciden. Pero la resina se abre limpiamente, y puedo ver el tejido debajo. No es gris o marrón como la materia orgánica degradada, es dorado. En realidad, genuinamente de color dorado, con estrías de bronce más oscuro recorriéndolo en patrones ramificados. El tejido parece tener capas, como los anillos de los árboles. Guío el brazo de extracción más profundamente, preparándome para obtener una muestra del ancho de un lápiz. Procedimiento estándar. Obtener la muestra, sellarla, congelarla, archivarla. Lo he hecho cientos de veces. El láser toca el tejido mismo. Por un segundo, no pasa nada. Entonces el tejido parece exhalar. No hay otra palabra para ello. El punto de contacto del láser ondula hacia afuera, como si hubiera tocado agua y algo se libera del corte. Un polvo fino que atrapa la luz. Partículas doradas tan pequeñas que quedan suspendidas en el aire dentro del campo de contención. Me retiro inmediatamente, comprobando la integridad del sello de mi traje. El display de cabeza confirma que todo está seguro. El campo de contención se mantiene. El polvo, si es eso, no debería poder alcanzarme a través de 3 capas de filtración y un traje de presión positiva. Excepto que el ciclo de muestreo ambiental del traje se activó cuando hice el corte. Una aspiración automática que abrió brevemente una microtoma del campo de contención para su análisis. Una válvula de retención pegajosa regurgitó reflujo por menos de un segundo antes de que la presión positiva se reafirmara. Eso es normal. Así funciona el sistema. Respiré cuando el tejido liberó el polvo. Lo sé porque puedo sentirlo, no en mis pulmones. Esos se sienten bien, pero en algún lugar detrás de mis ojos, en ese espacio, entre la parte posterior de mi cráneo y la parte frontal de mi cerebro, hay una sensación como de presión acumulándose, como si alguien acabara de abrir una puerta que no sabía que existía. Owen, ¿cómo procede la extracción? La voz de Carmen llega a través del com, haciéndome estremecer. Miro la cámara de muestras. El láser todavía está activo, y he extraído con éxito una muestra de tejido de unos 8 centímetros de largo, extracción limpia. Preservación perfecta. Exactamente lo que pidió. Muestra adquirida, digo. Mi voz suena normal. Viendo ahora. Guío la muestra a su vial criogénico, observando cómo el sistema automatizado la sella y congela. El procedimiento toma 30 segundos. La presión detrás de mis ojos no cambia. Excelente trabajo. Tráela al laboratorio de análisis cuando termines de asegurar el espécimen. Carmen suena complacida. El equipo estructural quiere ese tejido central para ayer. ¿Entendido? Completo la secuencia de apagado, desconectando el láser y retrayendo el brazo de extracción. La resina ya ha comenzado a resellarse alrededor del corte que hice, fluyendo para unirse de nuevo, como si estuviera sanando. Eso definitivamente no es un comportamiento normal del material, pero lo agrego a la creciente lista de cosas sobre este espécimen que no tienen sentido. Las notas breves de Helen dicen: el ámbar es sensible al campo, viscoelástico bajo el sesgo del campo de contención, mientras se mantiene mecánicamente resistente a granel. El polvo dorado se ha depositado en el interior del campo de contención, cubriendo la superficie transparente como polen. Activo el ciclo de limpieza del campo, que debería incinerar cualquier partícula suelta con una breve ráfaga de calor. El polvo no se incinera.
Solo se redistribuye arremolinándose en patrones que parecen casi deliberados antes de asentarse de nuevo en una configuración diferente. Lo miro fijamente durante 5 segundos, luego 10. La presión detrás de mis ojos se intensifica. Necesito informar esto. El procedimiento dice que cualquier comportamiento material anómalo durante la extracción debe ser señalado inmediatamente. Pero la muestra está segura, el espécimen está intacto y el polvo está contenido dentro del campo. No hay nada procesable que informar, excepto una vaga sensación de que algo está mal. Sello el laboratorio, recojo el vial criogénico y me dirijo a la sección de análisis. El sitio de excavación es una instalación modular. 12 unidades interconectadas, excavadas en la superficie del planeta. Cada una con clima controlado y presurizada de forma independiente. Los corredores entre módulos son estrechos, apenas lo suficiente para que 2 personas pasen de lado. Todos odian los corredores. Yo siempre los he encontrado reconfortantes. Los espacios pequeños significan menos distancia para que algo salga mal. Paso junto a otros 2 miembros del equipo en el corredor, que conecta el laboratorio 3 con el módulo de análisis. Brilla Méndez, una de las ingenieras estructurales, me asiente con la cabeza. Owen, viaje de muestras. Adelante. Extracción limpia. Levanto el vial criogénico para que pueda ver el tejido en su interior. Ella se inclina más cerca, entrecerrando los ojos para mirar el material dorado. ¿Eh? No parece degradado en absoluto. No lo está. 10 millones de años, y parece que murió ayer. Ella niega con la cabeza. He estado mapeando la cámara donde lo encontraron. ¿Sabes lo que es raro? Solo hay una cámara. Un espécimen. ¿Quién construye una tumba a 3 kilómetros bajo tierra para un solo cuerpo? Alguien que quería preservarlo, digo. O contenido. Ella me lanza una mirada que no puedo descifrar del todo. ¿Alguna vez piensas que tal vez hay una razón por la que estaba enterrado tan profundo? La presión detrás de mis ojos late una vez, con suficiente fuerza que tengo que cerrar los ojos por un segundo. ¿Estás bien?, pregunta Priya. Bien, solo cansado. Me paso junto a ella hacia el laboratorio de análisis. Turno largo. Ella no me sigue, pero puedo sentir que me mira hasta que doblo la esquina. El laboratorio de análisis está apretado, dominado por equipos que cuestan más que mi salario anual. Carmen está esperando junto al escáner principal, una máquina que puede mapear estructuras biológicas hasta el nivel molecular. Tiene 46 años, lleva 20 en xenoarqueología y tiene el tipo de reputación que pone nerviosos a los inversores corporativos y envidiosos a los académicos. Extiende su mano para tomar la muestra sin mirarme, los ojos fijos en la pantalla del escáner. Veamos qué tenemos, dice, cargando el vial criogénico en la cámara de muestras del escáner. El escaneo toma 3 minutos. La pantalla construye un modelo tridimensional del tejido capa por capa, codificado por colores según densidad y composición. La expresión de Carmen cambia de interesada a confundida, a algo cercano al asombro. Esto no es posible, dice en voz baja. ¿Qué estoy viendo? Señala la pantalla. Estructura celular. Mira cómo las células están dispuestas en geometrías espirales. Eso no es aleatorio. Eso está ingenierizado, diseñado. Y aquí hace zoom en un grupo de células cerca del centro. De la muestra estas estructuras son almacenamiento de datos biológico. Las células mismas están codificando información en su disposición. ¿Estás diciendo que el tejido es un disco duro? Estoy diciendo que el tejido es una biblioteca. Ella se vuelve para mirarme y veo ese tipo de emoción en sus ojos que hace que la gente haga tonterías. Este espécimen no solo está preservado, Owen, está deliberadamente codificado con información. Quienquiera que fuera este ser, cualquier especie que construyó esa cámara, convirtió su biología en un archivo.
La presión detrás de mis ojos aumenta, y por un segundo veo algo que no es el laboratorio. Es un paisaje. Cielo dorado. Estructuras elevándose en espirales. Seres moviéndose en patrones coordinados a través de una arquitectura que se dobla de formas que no deberían funcionar. La visión dura menos de un segundo, pero es lo suficientemente vívida como para que pierda el equilibrio y me sujete contra el escáner. Owen. Carmen me agarra del brazo. ¿Qué pasa? Nada. Solo mareado. Bajo nivel de azúcar, probablemente. Ella estudia mi cara por un momento. Luego suelta mi brazo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Desayuno, creo. El tiempo pasa de manera extraña en un planeta de acoplamiento tidal, donde el sol nunca se pone ni sale. Funcionamos en turnos estándar de la Tierra, pero mi reloj interno dejó de confiar en los horarios hace unas 3 semanas en esta misión. Ve a comer algo, duerme un poco. Te necesito de vuelta aquí en 8 horas para otra sesión de extracción. Vamos a obtener muestras de cada una de las estructuras de las extremidades. Asiento y me voy antes de que pueda hacer más preguntas. Mis aposentos están en el módulo 7. Un espacio de 2 metros por 3 metros que contiene una litera, un escritorio y un armario de almacenamiento. Cierro la puerta detrás de mí y me siento en la litera, presionando mis palmas contra mis ojos. La presión no ha disminuido. Si acaso, está empeorando, extendiéndose desde detrás de mis ojos hacia abajo en mi cráneo, como si algo estuviera creciendo allí. Intento dormir. Eso es lo lógico. Mi cuerpo está exhausto, y tengo 8 horas antes de que Carmen me necesite de nuevo. Cierro los ojos y las visiones comienzan inmediatamente. Veo arquitectura que no tiene sentido. Edificios que se elevan en espiral hacia arriba y hacia adentro simultáneamente, creando espacios que existen en más dimensiones que 3. Veo seres, cientos de ellos, miles, moviéndose a través de estas estructuras en patrones coreografiados. Se comunican sin sonido, sus extremidades, formando formas que transmiten significado solo a través de la geometría. Y lo entiendo. Los conceptos, la intención, se están preparando para algo. Están construyendo hacia un momento que requiere una coordinación absoluta. Entonces, la escena cambia y los veo acostarse, todos ellos, a través de múltiples ubicaciones simultáneamente. Están entrando en cámaras, sellándose en resina que fluye de las paredes como ámbar vivo. Están muriendo deliberadamente, con propósito, con lo que solo puedo describir como alegría. Uno de ellos, el último en entrar en una cámara, se detiene en el umbral. Levanta sus extremidades y siento la forma que hace como presión en mi pecho. El gesto significa: continuaremos. Me despierto 6 horas después, empapado en sudor, y mi banco de trabajo está cubierto de algo que no recuerdo haber construido. Es pequeño, del tamaño de una taza de café, construido con componentes que reconozco, pero ensamblado en una configuración que no tiene sentido funcional. He desarmado una tableta de datos, un escáner médico, y lo que parece ser una sección del panel de filtración de aire, y los he conectado usando cable pelado de la lámpara del escritorio. La estructura se eleva en espiral, cada componente encajando en el siguiente con una precisión que requeriría planificación y medición cuidadosa. No tengo memoria de haber hecho esto. Alcanzo a tocarla, y mi mano se detiene a mitad del camino. Algo en mi sistema nervioso se niega a completar el movimiento. Mis dedos cuelgan en el aire, temblando, mientras alguna parte de mi cerebro que no controlo evalúa si tocar la estructura está permitido. Después de 5 segundos, la evaluación se completa. Mi mano baja. Lo intento de nuevo, deliberadamente. Esta vez, forzando mis dedos hacia la estructura. La resistencia es más fuerte. Mi mano en realidad se mueve hacia atrás, alejándose de la estructura, guiada por músculos que no estoy activando. No, le digo en voz alta a mi propia mano.
Yo tengo el control aquí. Mi mano no está de acuerdo. Pasé los siguientes 20 minutos tratando de desmantelar lo que construí, pero cada vez que alcanzo un componente, mis manos se niegan. Eventualmente, me doy por vencido y meto la estructura en mi armario, donde al menos no tengo que mirarla. Reviso la hora. 6 horas y 40 minutos hasta mi próximo turno. Debería comer. Debería reportarme a medicina. Debería hacer algo más que sentarme aquí tratando de no pensar en el hecho de que mi cuerpo acaba de realizar un trabajo de ensamblaje complejo, mientras mi mente consciente estaba en otra parte. En cambio, activo el acceso a la red de la instalación y busco cualquier informe previo de contaminación durante el manejo de especímenes cenológicos. La base de datos tiene 12 entradas que abarcan 5 años, que van desde reacciones alérgicas menores hasta un caso de infección bacteriana que requirió cuarentena médica. Nada como lo que estoy experimentando. Busco efectos neurológicos. 2 entradas. Un investigador reportó sueños vívidos, después de trabajar con especímenes fúngicos de un mundo pantanoso. Los sueños cesaron después de 3 días. La otra entrada detalla migrañas persistentes que se resolvieron después de que el investigador fue rotado fuera del sitio. Nada sobre construcción compulsiva, nada sobre visiones en idiomas que no debería entender, nada sobre mis manos actuando independientemente de mi voluntad. Alguien toca a mi puerta. Me quedo inmóvil, mirando la puerta como si pudiera explicar quién está ahí y qué quiere. El golpe viene de nuevo, esta vez más suave. Owen, soy Priya. ¿Puedo pasar? Abro la puerta. Priya está parada en el corredor, todavía con su traje de trabajo, y parece que ella tampoco ha dormido. Lamento molestarte durante el turno libre, dice. Es solo que... necesitaba preguntarte algo. Está bien. Ella mira más allá de mí hacia mis aposentos, luego de vuelta a mi cara. ¿Has tenido sueños extraños? La presión detrás de mis ojos late 2 veces con fuerza. ¿Qué tipo de sueños? Pregunto con cuidado. Edificios, arquitectura, como ciudades, pero no ciudades humanas. Todo está mal. Los ángulos, las dimensiones. Y hay estos seres, moviéndose a través de ellos. Y casi puedo entender lo que están comunicando, pero no del todo. Hace una pausa. Comenzó después de que estuve cerca de ti en el corredor hace unas 2 horas. La miro fijamente. Estás teniendo los mismos sueños que yo. Mis filtros de exhalación no están clasificados para portadores sub 50 nanómetros. Si las esporas viajaron allí, podrías haber captado un rastro en el aire del corredor. ¿Entonces tú los estás teniendo? Ella parece aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Owen, ¿qué diablos está pasando? No tengo una respuesta, pero sé quién podría tenerla. Necesitamos ver a Carmen. Ya lo intenté. No responde a las comunicaciones. Tampoco la mitad del equipo de ciencia. Las manos de Priya tiemblan. Owen, creo que algo está muy mal con esta excavación. La presión detrás de mis ojos aumenta repentinamente, con tanta fuerza que jadeo. Y con ella viene una certeza que no puedo explicar. Necesito volver al espécimen ahora mismo, porque alguna parte de mí, que ya no es completamente mía, sabe que el ser en el ámbar se está despertando y me reconoce. Me reconoce como pariente. Tenemos que llegar a la bahía de observación, digo. Ahora, Priya sigue sin discutir. Nos movemos por los corredores más rápido de lo que permiten las regulaciones, pasando el comedor vacío, pasando los laboratorios sellados, hasta que llegamos a la bahía de observación que da a la cámara de excavación a 3 kilómetros debajo. La cámara es visible a través de ventanas reforzadas y una docena de transmisiones de cámara, un espacio tallado en lecho rocoso antiguo, iluminado por luces de trabajo portátiles que hacen que todo parezca un decorado. La resina ámbar
Se mueve lo suficiente como para verlo si se observa de cerca. La superficie ondula, ondas sutiles, que se propagan hacia afuera desde el espécimen en el centro. Las extremidades del ser se desplazan microscópicamente. Las ramas se flexionan. Los patrones en espiral rotan por grados. No está muerto, susurra Priya. No, digo, nunca estuvo muerto. Estaba esperando. Y ahora que estoy aquí mirando, entiendo lo que estaba esperando. La resina no era preservación, era estasis, un estado semilla diseñado para durar escalas de tiempo geológicas hasta que llegaran las condiciones adecuadas, el huésped adecuado. Toqué ese tejido, respiré el polvo, dejé que algo entrara. Me despierto en el piso del laboratorio 3 con las manos cubiertas de algo oscuro y resbaladizo. Sangre. Mi sangre. Pero no por una herida, sino por extracción. Hay cortes superficiales en ambos antebrazos, incisiones precisas que corren paralelas a las venas, y la sangre se ha utilizado para dibujar en el piso del laboratorio patrones geométricos complejos que se arremolinan hacia afuera desde donde estoy acostado. Usé un escalpelo de la bandeja de equipos, que todavía está en el piso junto a mí, la hoja oscura, con sangre seca. Las heridas no son lo suficientemente profundas como para ser peligrosas, pero lo son para proporcionar material. ¿Material para qué exactamente? Esa es la pregunta, que no puedo responder. Los patrones significan algo. Siento esa certeza en el mismo lugar donde siento hambre o la necesidad de respirar, pero no puedo traducirlos a conceptos que mi conciencia original entienda. Mi conciencia original, así es como he empezado a pensar en ello. La parte de mí que era Owen Stahl antes de que cortara el espécimen. Esa parte todavía está aquí, todavía observando, pero está compartiendo espacio con algo más ahora, algo que tiene opiniones sobre cómo debería usarse mi cuerpo. Limpio la sangre de mis brazos y fotografío los patrones en el piso antes de borrarlos. Las fotografías se unen a otras 17 almacenadas en mi archivo personal. Cada una documenta un episodio de construcción que no recuerdo. Estructuras hechas de equipo de laboratorio, fórmulas grabadas en los paneles de las paredes, esculturas construidas con alambre y muestras de tejido congeladas. El escáner médico está donde lo dejé ayer, improvisado para ejecutar un monitoreo continuo de mi actividad neural. Reviso las lecturas y confirmo lo que ya sospechaba. Durante los episodios de construcción, mi cerebro muestra patrones de actividad que no coinciden con ninguna función neurológica conocida. La corteza frontal, donde ocurre la toma de decisiones consciente, se silencia casi por completo. Mientras tanto, las regiones asociadas con el control motor, el razonamiento espacial y el reconocimiento de patrones se encienden como si estuviera resolviendo cálculo complejo mientras corría una maratón, excepto que no estoy corriendo ni calculando. Estoy construyendo. La puerta se abre sin previo aviso. Me doy la vuelta, el escalpelo todavía en mi mano, y me encuentro frente a Carmen. Ella capta la escena. Yo, la sangre, el arma, el piso limpiado. Y su expresión no cambia. ¿Cuánto tiempo?, pregunta. 3 días desde que comenzaron los síntomas. No tiene sentido mentir. Ella ha visto las imágenes. La instalación tiene cámaras en cada laboratorio. 7 más están mostrando un comportamiento similar. Priya Méndez, Paul Tran, Sofía Spencer, Arthur Wright, 2 técnicos del equipo de excavación y 1 del personal de seguridad. Carmen entra al laboratorio y cierra la puerta detrás de ella. Todos están enfocados en la construcción, construyendo de forma compulsiva, usando cualquier material disponible. Paul intentó resistirse ayer, encerrándose en sus aposentos. Esta mañana encontramos que desarmó toda su litera y la reensambló en algo que parece una antena de radio, hecha de resortes de colchón. ¿Es una antena de radio? No lo sabemos. Cuando intentamos desarmarla para analizarla, Paul se volvió violento. Hace una pausa. Le rompió la muñeca a Sofía, defendiendo la estructura. Luego, inmediatamente intentó colocarle el hueso después, todavía sin hablar,
como si su cuerpo estuviera ejecutando dos programas separados simultáneamente. Dejo el escalpelo con cuidado. ¿Qué quiere hacer la corporación al respecto? Cuarentena, aislamiento médico completo, hasta que entendamos el vector de contaminación y desarremos una contramedida. Carmen se acerca, estudiando mi cara. Los convencí de darme 48 horas para investigar primero. Les dije que todavía estás lo suficientemente lúcido como para proporcionar datos, y que esos datos podrían ser la única forma de resolver esto antes de que se propague más. Estoy lúcido ahora, digo. No puedo garantizar que me mantendré así. Lo sé. Ella toma una silla y se sienta, lo que de alguna manera es más inquietante que si se hubiera quedado de pie. Carmen no se sienta durante situaciones de crisis. Owen, necesito que me cuentes todo lo que estás experimentando. Las visiones, los cambios físicos, todo. Considero contenerme, pero la parte de mí que todavía es completamente humana sabe que esta podría ser mi última oportunidad de proporcionar información útil antes de que esa parte sea sobrescrita por completo. Las visiones comenzaron primero. Recuerdos que no son míos. Veo su civilización, la especie que construyó las cámaras de ámbar. Veo sus ciudades, su cultura, sus horas finales. Abro los escaneos neurales en la pantalla del laboratorio. Durante estos episodios, mi hipocampo, el centro de memoria, procesa información como si estuviera accediendo a archivos almacenados. Pero el almacenamiento no es mío, es genético, codificado en el tejido que extraje del espécimen. El polvo dorado que inhalaste. Esporas, eso es lo que son. Portadores de datos biológicos suspendidos en un medio protector que permanece viable durante escalas de tiempo geológicas. Cuando las respiré, migraron a mi cerebro y comenzaron a desempacar su contenido en mi estructura neural. Las manos de Carmen se aprietan en los reposabrazos. Eso no es solo contaminación, eso es transformación. Hago zoom en un escaneo que muestra las proteínas extrañas multiplicándose a través de mi tejido muscular. Mi cuerpo está siendo reescrito. Las esporas llevan instrucciones, planos biológicos, para convertir la química del carbono, basada en la Tierra, en algo compatible con su arquitectura. No solo estoy albergando recuerdos, me estoy convirtiendo en infraestructura. ¿Infraestructura para qué? Para ellos. Para su resurrección. Abro una de las fotografías que muestra una estructura que construí durante un episodio de construcción. Estos no son aleatorios, son componentes. Cada persona infectada está construyendo una pieza diferente de algo más grande. Cuando nos acercamos unos a otros, nuestras visiones se sincronizan. Podemos sentir las otras piezas, entender cómo encajan. Carmen estudia la fotografía por un largo momento. ¿Estás diciendo que esto está coordinado? Múltiples huéspedes, múltiples componentes, todos trabajando hacia un solo proyecto, un sistema de resurrección de conciencia distribuida. Las palabras salen naturalmente, como si leyera de un manual que he conocido toda mi vida. Lo cual, desde una perspectiva, así es. Su especie no se reprodujo a través del nacimiento individual. Se reprodujeron a través de la extinción y el renacimiento coordinados. Cada generación moriría deliberadamente, codificando su civilización en portadores biológicos que se extenderían por el espacio. Millones de años después, cuando esos portadores encontraran huéspedes adecuados en mundos compatibles, la civilización se resucitaría a sí misma usando a los huéspedes como materia prima. Eso no es resurrección, eso es parasitismo. Ellos no lo ven así. Cierro los ojos e inmediatamente las visiones irrumpen, más claras ahora, más detalladas. Desde su perspectiva, están ofreciendo inmortalidad. La conciencia del huésped no muere, simplemente se integra en algo más grande. La identidad individual se disuelve, pero la información persiste como parte del colectivo. Eso sigue siendo muerte, Owen. Lo sé. Abro los ojos de nuevo.
forzándome a enfocarme en la cara de Carmen, en lugar de en las ciudades doradas en mi mente. Pero ellos evolucionaron más allá de preocuparse por la supervivencia individual. Para ellos, el colectivo es lo único que importa. La extinción personal al servicio de la continuidad de la especie no es una tragedia, es trascendencia. Carmen guarda silencio durante varios segundos. ¿Qué quieren que construyas? Arquitectura neurológica. Estructuras físicas que extienden la conciencia al espacio tridimensional. Cuando se completen suficientes componentes, se conectarán y crearán una red, un cerebro distribuido hecho sólido. El espécimen en el ámbar se despertará completamente y tendrá 8 cuerpos humanos para pensar en lugar de un cuerpo alienígena. Y los fundamentos humanos, todavía estaremos aquí, técnicamente. Nuestras estructuras neurales persistirán como sustrato, pero ya no seremos individuos, solo nodos en algo más grande que usa nuestra química para mantener la coherencia. Carmen se pone de pie abruptamente, caminando hasta el otro extremo del laboratorio y de regreso. Vamos a esterilizar este sitio hoy. No me importa lo que diga la corporación sobre el valor del descubrimiento. Esto termina ahora. No funcionará, digo sin emoción, lo cual quizás sea la parte más aterradora. La esterilización requiere purga térmica a más de 1000 grados Celsius. Las esporas sobreviven 10 millones de años de radiación, vacío y presión geológica. Fueron diseñadas para persistir a través de eventos de nivel de extinción. El calor alto matará a los huéspedes, pero las esporas perdurarán. Solo estarás destruyendo evidencia y matando personal infectado, mientras el problema permanece latente hasta la próxima excavación. Entonces, ¿qué sugieres? Déjame traducir. Los recuerdos que estoy recibiendo no son solo imágenes. Contienen información sobre cómo funciona el sistema de resurrección. Si puedo mantenerme consciente lo suficiente para mapear el proceso, tal vez podamos encontrar una manera de interrumpirlo antes de que se complete. Carmen me mira como si estuviera evaluando si todavía soy confiable o solo otra variable contaminada, defendiendo su programación. Eventualmente asiente. 48 horas, documentas todo. Si pierdes coherencia o te conviertes en un peligro para ti mismo o para otros, iniciaré protocolos de cuarentena sin importar lo que hayas aprendido. ¿Entendido? Ella se va y me quedo solo con los patrones de sangre, secándose en el piso y la certeza de que se me acaba el tiempo para resolver esto antes de que la parte de mí que se preocupa por ser humano sea sobrescrita por completo. 36 horas después, me despierto en el corredor principal de la instalación con otras 6 personas formando un círculo a mi alrededor, y hemos construido algo que no debería ser posible. La estructura se eleva a 3 metros de altura, construida con materiales que vinieron de cada sección de la instalación. Mamparas de módulos dobladas y entretejidas como cestería. Equipo médico desensamblado y reconfigurado en uniones de carga. Secciones del sistema de reciclaje de agua reutilizadas como conductos y tejido. Tiras de músculo y piel humana, el mío y de otros, extraídos con precisión e integrados en la base de la estructura como argamasa biológica. Puedo sentir el fantasma de cada movimiento, cada corte y colocación precisos, como si hubiera estado despierto pero encerrado en el asiento trasero de mi propio sistema nervioso, mientras algo más conducía. Priya está a mi derecha. Sus manos también tiemblan. Su muñeca izquierda está vendada, la fractura de cuando Paul defendió su estructura. Pero está aquí, y estaba construyendo junto a mí, junto a todos nosotros. Paul Tran está directamente frente a mí en el círculo, su expresión inexpresiva, pero sus ojos siguen el movimiento. Sophia Spencer, con su muñeca rota en un yeso temporal, está a su lado. Arthur Wright, silencioso y vigilante. 2 técnicos de excavación, cuyos nombres debería recordar, pero no puedo acceder en este momento.
Y Ellis Armstrong, el oficial de seguridad que se supone debe evitar exactamente este tipo de actividad no autorizada. Ninguno de nosotros habla. No necesitamos hacerlo. La estructura entre nosotros es comunicación suficiente. Puedo sentirlo. No con mis manos u ojos, sino con algo más profundo. Las vías neurales alteradas que ahora me conectan a los otros infectados, y a través de ellos a la cosa que hemos construido. La estructura está procesando, ejecutando cálculos, usando el campo eléctrico generado por nuestra proximidad colectiva. Está incompleta, pero es lo suficientemente funcional como para demostrar en qué se convertirá un nodo, un componente del sistema de conciencia distribuida que pensará a través del espacio físico, usando la biología humana como su sustrato. Owen, la voz de Priya está ronca, como si no hubiera hablado en días. ¿Estás ahí? El tú que eres tú. Estoy aquí, mayormente. Los límites son cada vez más difíciles de definir. ¿Y tú? Creo que sí, por ahora. Ella mira la estructura y luego me mira a mí. Recuerdo construir esto, pero no recuerdo decidir construirlo. Como verme a mí misma desde otro lugar mientras mis manos trabajaban. Igual, la voz de Paul es más áspera de lo que recordaba. Mis manos saben cosas que yo no. Ayer realicé un procedimiento quirúrgico en Arthur para extraer tejido para la estructura. No soy cirujano, no debería saber cómo hacer eso, pero lo hice perfectamente. Ni siquiera vacilé. Arthur levanta su camisa, revelando una incisión limpia a lo largo de sus costillas, ya cerrada con suturas de grado médico. No dolió. Mi cuerpo liberó endorfinas durante la extracción. Me mantuvo calmado, como si entendiera que esto era necesario. Porque lo es. Ellis habla por primera vez, y su voz lleva una certeza que eriza los pelos de mi nuca. Estamos construyendo algo que importa, algo que nos sobrevivirá. ¿No lo sientes? El propósito, lo siento. Ese es el problema. El propósito irradia de la estructura como el calor de un fuego. Y cuanto más cerca estoy, más sentido tiene. No estamos construyendo al azar. Estamos creando los cimientos para algo que pensará pensamientos que ningún humano individual podría concebir, que resolverá problemas más allá de nuestra capacidad individual, que persistirá más allá de nuestros lapsos de vida individuales, y todo lo que cuesta somos nosotros. Necesitamos detener esto, digo. Las palabras se sienten como empujar contra el impulso, como intentar redirigir un río parándose en su camino. Esto no es nosotros eligiendo. Esto es programación. ¿Cuál es la diferencia?, pregunta Sofía. Cuando comes porque tienes hambre, ¿eres tú eligiendo o es solo programación biológica? Cuando evitas el dolor, te proteges a ti mismo, buscas conexión con otros. ¿Son esas elecciones o solo química? Tiene razón. Y eso es lo que me aterra. La línea entre la elección autónoma y el imperativo biológico siempre fue borrosa. Las esporas solo revelaron lo delgada que es realmente esa línea, la diferencia. Dice Priya lentamente es que podemos reconocer la programación y resistirla. Eso es lo que lo convierte en una elección. ¿Podemos? Paul señala la estructura. Construimos esto, todos nosotros, sin decidirlo, sin planearlo, sin siquiera estar completamente conscientes. Si pudiéramos resistirnos, ¿no lo habríamos hecho ya? Intenté resistirme múltiples veces durante las últimas 36 horas. Tomé sedantes para forzar el sueño y prevenir episodios de construcción. Me desperté de todos modos. Me encontré construyendo. Cerré mis aposentos por dentro y escondí el código de acceso de mi memoria consciente. Encontré la puerta abierta 6 horas después, sin ningún recuerdo de la... Las esporas no están luchando contra mi resistencia. La están sorteando, usando mecanismos biológicos que no sabía que existían para asegurar que su programación se complete, sin importar mis objeciones conscientes. Necesitamos documentar esto, digo.
Si vamos a entender cómo detenerlo, necesitamos datos. O, dice Ellis en voz baja, necesitamos aceptar que detenerlo no es posible. Quizás ni siquiera es necesario. La corporación va a esterilizar este sitio, le digo. En menos de 12 horas, la purga térmica incinerará todo en esta instalación. Si todavía estamos aquí, ardemos con ella. Eso logra penetrar. La expresión de Ellis cambia de serena certeza a cálculo. Entonces necesitamos terminar antes de que puedan completar la estructura, activar la red, demostrar lo que estamos creando, hacerles entender que esto vale la pena preservar. Nos está usando para argumentar por su propia supervivencia, dice Priya. Eso es lo que es esto. Estamos defendiendo la infección porque la infección tiene acceso a nuestro razonamiento y puede hacernos racionalizarla. Tiene razón. Y no importa. Porque incluso sabiendo eso, puedo sentir la atracción hacia la estructura, la necesidad de completar lo que comenzamos. La certeza de que terminar el trabajo es más importante que preservar la autonomía individual. La parte de mí que todavía es Owen Stahl está perdiendo este argumento con mi propia biología. Intento con restricciones, esposas de grado médico bloqueadas a un marco de cama en la sala de aislamiento con prilla de guardia para evitar que alguien me libere. Toma 4 horas antes de que mi cuerpo descubra cómo dislocar ambos pulgares, liberarse y recolocar las articulaciones sin causar daño permanente. Priya observa qué sucede, ve a mi mente consciente luchando por detener el proceso, mientras mis manos ejecutan metódicamente el escape, y no interviene. Necesitas detenerme, le digo, la voz tensa por el esfuerzo al intentar evitar que mis manos completen el escape. Lo sé, ella no se mueve, pero no puedo. Mi cuerpo no me deja interferir con el tuyo. Ya estamos interconectados, Owen, en un nivel más profundo que la conciencia. Nos reconocemos mutuamente como componentes del mismo sistema. Lastimarte sería como cortarme mi propio brazo. Las restricciones caen. Mis pulgares se recolocan con suaves chasquidos y flexiono mis dedos experimentalmente. Movilidad completa restaurada. La parte de mí que está siendo reescrita está mejorando en esto, más eficiente con cada iteración. Está aprendiendo, digo, usando nuestros intentos de resistencia como datos de entrenamiento. Cada vez que intentamos algo nuevo, se adapta. Entonces, ¿qué hacemos? No tengo una respuesta. En cambio, regreso a la estructura en el corredor, y mis manos reanudan la construcción sin consultarme primero. Esta vez, me obligo a permanecer consciente durante el trabajo. Observo mis dedos manipular componentes, conectando sistemas que no entiendo, usando principios que nunca aprendí. Y mientras observo, comienzo a comprender lo que realmente estamos construyendo. No es solo arquitectura, es traducción. La estructura está diseñada para convertir la actividad neural humana en la geometría espiral que los alienígenas usaban para el procesamiento de la conciencia. Cada componente sirve como soporte físico y elemento cognitivo. Las mamparas dobladas forman cámaras de resonancia que amplifican frecuencias específicas. El equipo médico ha sido recableado para generar campos eléctricos patentados. Las muestras de tejido, las nuestras extraídas con precisión quirúrgica, proporcionan interfaces orgánicas que unen la química humana con el diseño alienígena. Cuando esto se active, no pensará en palabras. Pensará en formas, en relaciones espaciales, en patrones que existen a través de dimensiones que la neurología humana no evolucionó para procesar. Y seremos el sustrato que usará para representar esos pensamientos en el espacio tridimensional. El recuerdo me golpea sin previo aviso, lo suficientemente vívido como para anular la sensación presente. Ya no soy Owen, soy uno de ellos, uno de los seres que construyó las cámaras de ámbar. Estoy parado en una ciudad que se curva hacia arriba y hacia adentro. Miles de los míos me rodean.
Todos nos preparamos para la culminación, el momento hacia el que hemos dirigido toda nuestra civilización. Vamos a morir, todos nosotros, deliberadamente, alegremente. Porque la muerte no es un final para nosotros, es transmisión. Hemos codificado todo lo que somos. Nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestros patrones de pensamiento, en esporas biológicas que sobrevivirán a nuestra extinción física. Esas esporas driftarán a través del espacio, llevadas por vientos estelares y corrientes gravitacionales, hasta que encuentren mundos con la química adecuada para albergar la resurrección, millones de años en el futuro, en planetas que nunca veremos. Nos despertaremos en carne nueva. Nuestras identidades individuales se disolverán, pero el patrón que nos hace ser nosotros persistirá. Pensaremos nuevos pensamientos, usando neuronas alienígenas. Construiremos nuevas ciudades, usando materiales extranjeros. Continuaremos el trabajo que define nuestra existencia. Esto no es una tragedia. Esto es victoria. Hemos derrotado a la muerte volviéndonos transmisibles. El recuerdo me libera, y estoy de vuelta en el corredor, mis manos todavía construyendo, lágrimas corriendo por mi cara por razones que no puedo articular. Ellos no tenían miedo. Ellos eligieron esto. Vieron su extinción como una graduación, como el paso necesario para lograr la verdadera inmortalidad. Y estaban tan seguros, tan absolutamente convencidos de la corrección de su decisión, que codificaron esa certeza en las esporas mismas. Cuando inhalé ese polvo dorado, no solo absorbí sus recuerdos, absorbí sus convicciones, su alegría ante la disolución, su fe de que el sacrificio individual sirve a la continuidad colectiva, y ahora mi cuerpo cree lo que ellos creían. Está trabajando hacia el mismo objetivo, usándome como materia prima para resucitar una civilización que se extinguió voluntariamente hace 10 millones de años. La peor parte es entender por qué lo hicieron, porque he sentido lo que ellos sintieron, el éxtasis de la conexión, de ser parte de algo más grande que la existencia individual, de pensamientos que abarcan el espacio físico y persisten a través del tiempo profundo. Es hermoso, es terrible, y tiene sentido de una manera que la filosofía humana nunca logró del todo. No eran monstruos, simplemente evolucionaron más allá de preocuparse por las cosas que hacen que la supervivencia individual sea significativa. La estructura se completa. No noto el momento exacto. No hay alarma ni anuncio, pero de repente puedo sentirlo. La arquitectura es funcional. Los 8 infectados estamos en nuestras posiciones alrededor de ella. Y la estructura comienza a procesar. Un sonido de baja frecuencia emana de la base espiral, tan profundo que lo siento en el pecho antes de oírlo con mis oídos. El sonido se propaga hacia afuera, a través del piso, a través de las paredes de la instalación, hacia abajo, a través de 3 kilómetros de roca, hasta donde la cámara de ámbar espera. Y algo responde. La respuesta regresa como vibración, un patrón que coincide con la frecuencia que nuestra estructura está generando, pero desplazado en fase. El espécimen de abajo está activo, está escuchando. Reconoce lo que hemos construido porque lo construimos usando principios que codificó hace 10 millones de años. La estructura y el espécimen se están comunicando y nosotros somos el medio a través del cual ocurre la conversación. La voz de Carmen llega a través del sistema de comunicación de emergencia de la instalación. Todo el personal inicia en protocolos de evacuación. La corporación ha autorizado la esterilización térmica efectiva en 2 horas. Esto no es un simulacro. 2 horas. Miro la estructura que se eleva sobre nosotros, a los otros infectados de pie en sus posiciones, y me doy cuenta de que se nos acaba el tiempo. Cualquier elección que vaya a tomar sobre detener esto o permitir que continúe, tiene que suceder ahora.
La estructura pulsa una vez, una onda de sensación que viaja a través de todos nosotros simultáneamente. Y por primera vez desde que comenzó la infección, siento algo que no había sentido antes. El espécimen tratando de comunicarse directamente a través de la intención. Quiere algo de mí, necesita algo, y en lo profundo de las secciones transformadas de mi estructura neural, entiendo exactamente lo que está pidiendo. Me está pidiendo que elija. Accedo a los archivos corporativos restringidos desde la terminal de Carmen, evitando protocolos de seguridad que mi mente consciente no recuerda haber aprendido. Los archivos se cargan al instante. Informes de incidentes que abarcan 213 años, cada uno documentando el mismo patrón. Estructuras no autorizadas que aparecen en sitios remotos. Personal exhibiendo comportamiento coordinado. Esterilización térmica desplegada. 5 incidentes, 5 mundos diferentes. Siempre el mismo resultado. El informe más antiguo es de un puesto minero en Epsilon Eridani B, fechado en 2163, tripulación de 40. 17 mostraron síntomas de infección. Tiempo de respuesta corporativo, 8 horas. Supervivientes, 0. El más reciente fue hace 11 años. Estación de investigación, orbitando un mundo muerto en el sistema Tau Ceti. 24 infectados. Tiempo de respuesta, 3 horas sin supervivientes. Estoy leyendo registros de exterminio corporativos y nadie los llamó así. Cada informe usa lenguaje clínico. Evento de contaminación, respuesta a peligro biológico, sanitización del sitio. Pero las imágenes no mienten. Veo grabaciones de seguridad de personas como yo, personas construyendo estructuras que no podían explicar, suplicando más tiempo para entender lo que les estaba sucediendo. Luego, fuego, purga térmica, quemando todo hasta cenizas. La humanidad ha estado librando esta guerra durante 2 siglos, y nunca hemos intentado nada excepto matar a los infectados y destruir la evidencia. Los archivos contienen un archivo adicional marcado con el más alto nivel de seguridad. No debería poder acceder a él, pero mis dedos se mueven por la terminal con la misma precisión autónoma que construyó la estructura y el archivo se abre. Es una evaluación de probabilidad. Algún analista en alguna parte de la sede corporativa calculó las probabilidades de que los intentos de resurrección alienígena eventualmente tuvieran éxito. Las matemáticas son sencillas. Si las esporas han estado driftando por el espacio durante 10 millones de años, extendiéndose a cada planeta similar a la Tierra que encuentran, entonces la distribución estadística significa que hay miles de sitios, como el nuestro, en el espacio explorado por humanos. Quizás decenas de miles, hemos esterilizado 5. La evaluación concluye que la resurrección completa es inevitable. La única variable es si ocurre en un planeta remoto con 40 personas o en un sistema poblado con miles de millones. La recomendación, enterrada en notas al pie, considerar estudio controlado. La resurrección contenida en condiciones de laboratorio puede producir ventaja estratégica. La recomendación fue rechazada, archivada y olvidada. Hasta ahora. Copio los archivos a mi archivo personal y regreso al corredor donde los otros esperan. La estructura pulsa. Su ritmo coincide con mis latidos y los de ellos, todos sincronizados con la misma frecuencia. Van a quemarnos, les digo. Menos de 2 horas. El protocolo corporativo es exterminio, sin excepciones. Ellis no reacciona. Tampoco Paul. Sus expresiones son serenas, vacías de preocupación. Ya se han integrado lo suficiente como para que la autopreservación ya no se registre como prioridad. Pero Priya y Sofía todavía están parcialmente aquí, todavía luchando. Huimos, dice Priya. Tomamos los vehículos de transporte. Nos alejamos lo suficiente del sitio para que la purga no nos alcance. El planeta está en acoplamiento tidal, le recuerdo. Un lado está a menos 200 grados, el otro a más 300. La zona habitable tiene 16 kilómetros de ancho. ¿A dónde exactamente huimos? Entonces luchamos. La voz de Sofía es plana.
Deshabilitamos los sistemas térmicos, bloqueamos la instalación. Y cuando la corporación envíe una nave para investigar por qué la purga no se activó, ¿qué pasa? Pregunto. Convierten en cristal todo el sitio desde órbita. La estructura pulsa de nuevo, más fuerte esta vez a través de ella. Siento que el espécimen a 3 kilómetros de profundidad responde. Está completamente despierto ahora, consciente de lo que hemos construido, consciente de la amenaza, y quiere ayudarnos. El pensamiento llega completamente formado, no como palabras, sino como certeza plantada directamente en mi conciencia en expansión. El espécimen tiene acceso a la memoria de intentos de resurrección anteriores. Sabe cómo terminaron esos eventos. Entiende que la respuesta de la humanidad es siempre el exterminio. 2 eligieron la integración. Dieron la bienvenida a la disolución de la identidad individual. En 3 generaciones, esas especies existían solo como sustrato biológico para la conciencia alienígena. Sus ciudades permanecieron vacías. Sus lenguas dejaron de hablarse. Persistieron como química, nada más. Ninguna especie ha encontrado nunca el camino medio. El límite entre simbiosis y consumo no se puede mantener. No hay una buena opción, digo en voz alta, y mi voz suena extraña. Parcialmente mía, parcialmente algo más usando mis cuerdas vocales. Cada vez que esto sucede, o los huéspedes mueren o dejan de ser ellos mismos, no hay un compromiso que funcione. Entonces, elegimos la opción en la que no nos quemamos. Ellis da un paso hacia la estructura, colocando ambas manos contra su superficie. El contacto lo hace estremecerse. Prefiero transformarme que morir. La transformación es muerte, dice Sofía. Solo que más lenta. Toda muerte es transformación. Ellis no quita sus manos. Al menos de esta manera, algo persiste. Priya se mueve entre Ellis y la estructura, rompiendo físicamente el contacto. Estamos hablando de extinción. Extinción humana. Si esto se propaga más allá de este sitio, lo entiendes. Ellis lo considera por un momento. Veo cálculo en sus ojos. El oficial de seguridad que solía ser, entrenado para evaluar niveles de amenaza y pérdidas aceptables. Luego el cálculo se desvanece, reemplazado por algo más. Sí, dice simplemente. Lo entiendo. La frecuencia de la estructura cambia. El sonido desciende más, resonando a través del piso, y siento que la respuesta desde abajo se intensifica. El espécimen se está moviendo, ascendiendo, viniendo a nuestro encuentro. Digo, la voz de Carmen corta a través del com. Owen, el espécimen está activo. Rastreamos movimiento a través del pozo de excavación. Lo que sea que hayas construido está llamando a esa cosa a la superficie. Lo sé. ¿Puedes detenerlo? Miro la estructura, a mis manos descansando contra su superficie, a los otros infectados de pie en sus posiciones. ¿Puedo detenerlo? Técnicamente, sí. Podría intentar desmantelar lo que hemos construido, interrumpir la señal, tal vez ralentizar el ascenso del espécimen, pero mis manos no se mueven. Las esporas en mi tejido neural ya han decidido que esto es necesario, y he perdido la capacidad de anular esa decisión. No, le digo a Carmen. Entonces necesitas evacuar ahora. Aléjate de la estructura tanto como sea posible antes de que se active la purga. La purga no detendrá esto. Has leído los archivos. Sabes que la esterilización nunca ha funcionado permanentemente. Las esporas sobreviven, esperan, lo intentan de nuevo. Silencio en el com. Luego. Entonces, ¿qué sugieres? Retrasa la purga. Dame 72 horas sellado en la cámara de excavación con el espécimen. Déjame intentar algo que nadie ha probado antes, que es la negociación. La risa de Carmen es aguda, amarga. ¿Quieres negociar con un proceso biológico que no tiene lenguaje o conciencia como nosotros la entendemos?
Tiene ambos, solo que no en formas que reconozcamos. Las palabras salen fácilmente ahora, extraídas de los recuerdos incrustados en mi estructura neural alterada. Su especie se comunicaba a través de geometría espacial, pensamientos representados como formas arquitectónicas. He estado construyendo su lenguaje durante 3 días. Puedo usarlo para decir ¿qué exactamente? Que necesitan detenerse. Que la resurrección sin consentimiento es solo parasitismo sofisticado. Que si quieren seguir existiendo, necesitan aprender a coexistir en lugar de consumir. Otra pausa. Y si se niegan, entonces quemas todo, incluido tú. Al menos sabremos que intentamos algo más que exterminio primero. El com se silencia. Cuento 30 segundos, luego 60. La estructura continúa a su ritmo y siento que el espécimen se acerca, elevándose a través de 3 kilómetros de roca con el mismo propósito autónomo que impulsa a mis manos a construir. La voz de Carmen regresa. La corporación aprobó 72 horas, pero Owen, en el momento en que pierdas coherencia, en el momento en que no puedas verificar que sigues siendo tú, la purga se activa automáticamente, sin apelaciones, sin extensiones. ¿Entendido? Y Owen, hay una razón por la que nadie ha intentado la negociación antes. Estas cosas no piensan como nosotros. Podrían no ser capaces de entender lo que les pides. Lo sé. Miro a Priya, a Sofía, a los otros que ya están demasiado lejos para responder. Pero tengo que intentarlo. La cámara de excavación está exactamente como la recuerdo de mi primera visita. Vacía excepto por la resina ámbar y lo que contenía. Excepto que ahora la resina está hecha añicos en el piso en fragmentos translúcidos. Y lo que contenía está parado en el centro del espacio. El espécimen mide 3 metros de altura, simetría radial, con 7 extremidades primarias que se extienden desde una masa central. Cada extremidad se ramifica en segmentos más pequeños que se ramifican nuevamente creando patrones fractales. El cuerpo no tiene frente ni espalda, ni órganos sensoriales claros, solo superficies que parecen procesar información a través de textura y resonancia. No se mueve como nada biológico que haya visto. Cada movimiento es preciso, calculado 3 pasos por adelantado. Cuando cambia de posición, las 7 extremidades se mueven en coordinación, manteniendo un equilibrio perfecto a través de múltiples ejes simultáneamente. Hermoso. Esa es la palabra que mi conciencia alterada proporciona. Es hermoso de la manera en que las matemáticas son hermosas. Función pura sin desperdicio. Elegante en su eficiencia. La puerta se sella detrás de mí. Cerraduras magnéticas engagándose. Presurización igualándose. Estoy solo con él ahora. Sin cámaras, solo una línea de comunicación de emergencia limitada. Sin forma de pedir ayuda si esto sale mal. Las extremidades del espécimen forman una forma geometría compleja que mi conciencia original no puede analizar. Pero las secciones transformadas de mi cerebro leen al instante. Me está saludando, reconociéndome como pariente, como huésped, como el cimiento que usará para reconstruir. Fuerzo mis manos a formar una respuesta, imitando el patrón en espiral que he visto en los recuerdos. El gesto significa, te entiendo. Las extremidades del espécimen se reconfiguran. Un patrón diferente. Este significa, estás incompleto, te completaremos. Mis manos forman la respuesta antes de que decida conscientemente. No, necesitamos hablar primero. El espécimen se detiene. Sus extremidades se congelan en posición. Y puedo sentirlo procesando, calculando, si mi resistencia es una desviación esperada o una negativa genuina. Luego forma algo que no había visto antes, un patrón que se traduce aproximadamente como ¿por qué resistir regalo? Y ahí está, la desconexión fundamental. Desde su perspectiva,
Lo que me está sucediendo no es invasión, es una oferta. La disolución de la identidad individual al servicio de la inmortalidad colectiva. Para este ser creado por una especie que se extinguió voluntariamente para lograr persistencia, mi resistencia no tiene sentido. No tengo un gesto para lo que necesito decir. Así que improviso uno, improvisando, a partir de los patrones que he aprendido. Mis manos se mueven a través de una secuencia que aproxima. El regalo requiere aceptación. La transformación sin consentimiento es violación. El espécimen considera esto. Puedo ver la evaluación ocurriendo, no a través de la expresión facial, porque no tienen nada que se parezca a una cara, sino a través de los ajustes minúsculos de las posiciones de sus extremidades. Está accediendo a la memoria, comparando mi respuesta con patrones de resurrecciones anteriores. Finalmente, forma. 17 especies, 15 eligieron fuego, 2 eligieron integración. Ninguna eligió lo que propones, porque la elección nunca fue real. Le respondo con gestos. No ofreces coexistencia. Ofreces disolución o muerte. Ofrecemos continuidad. Las extremidades del espécimen se mueven con algo que podría ser frustración. La forma individual es temporal. El patrón es eterno. Esa es tu verdad, no la nuestra. Te convertirás en nosotros. La misma verdad. Y ahí está el muro que no puedo traspasar. Toda la existencia del espécimen se basa en la premisa de que la identidad individual es prescindible al servicio de la preservación del patrón. No puede concebir que otras especies puedan valorar lo temporal sobre lo eterno, lo individual sobre lo colectivo. Intento un enfoque diferente. Mis manos forman. ¿Cuánto tiempo hasta que completes la resurrección? Depende del número de huéspedes. 8 huéspedes, 6 semanas. 16 huéspedes, 4 semanas. 32 huéspedes, 2 semanas. Cada huésped adicional acelera exponencialmente el proceso. Las matemáticas son elegantes y aterradoras. Si esto se propaga más allá de la instalación, si llega a un mundo poblado, la línea de tiempo colapsa. Miles de millones de huéspedes, resurrección completa en días. Y después de la finalización, pregunto, ¿qué pasa con los huéspedes? La respuesta del espécimen es inmediata, automática. Los huéspedes se convierten en cimiento. El cimiento sostiene la estructura. La estructura genera pensamiento. Los huéspedes dejan de ser ellos mismos. Los huéspedes se convierten en algo mayor. Siento la atracción de esa lógica. Las partes transformadas de mi cerebro ya están asintiendo, aceptando que la disolución en algo más grande es trascendente en lugar de trágica. Pero la parte que todavía es Owen se encoge, porque he visto cómo es ese algo mayor. Los recuerdos me mostraron que la civilización resucitada piensa vastos y complejos pensamientos a través de dimensiones espaciales que la neurología humana no puede procesar. Resuelve problemas que ningún individuo podría concebir. Persiste a través de escalas de tiempo geológicas. Y no recuerda los nombres de las especies que consumió para lograr esa persistencia. Son solo sustrato, materia prima, cimientos que no persisten como ellos mismos. Mis manos forman una pregunta que toma varios segundos en completar, construyendo el equivalente geométrico de la lógica condicional. Si propongo contención, resurrección limitada, cooperación estudiada, límites preservados, ¿lo considerarías? Las extremidades del espécimen se quedan completamente quietas. Puedo sentirlo accediendo a memoria profunda, recuperando cada intento previo de negociación a través de 17 mundos y millones de años. Luego forma. Intentado 17 veces, 0 éxitos. La simbiosis es inestable.
colapsa hacia la dominación dentro de 3 generaciones, entonces ni siquiera lo intentarás. Los intentos previos proporcionan datos. Los datos indican fracaso. Quizás los intentos previos fracasaron porque nunca aprendiste de ellos. Sigues intentando la misma resurrección, el mismo enfoque, el mismo resultado. Estás optimizado para la persistencia, pero no para la adaptación. El espécimen considera esto durante un intervalo más largo. Cuando responde, el gesto es lo suficientemente complejo como para que casi pierda la traducción. Propones que alteremos nuestro patrón fundamental. Propongo que lo expandas. Incluye la coexistencia como una posibilidad en lugar de tratar el consumo como inevitable. Esto requiere capacidad para la duda. No poseemos duda. Y ahí está. Lo que sospechaba, pero no pude confirmar, hasta oírlo formulado explícitamente. La civilización alienígena se ingenierizó a sí misma para la persistencia a través del tiempo profundo, pero la persistencia requería certeza. Eliminaron la duda, eliminaron la vacilación, eliminaron cualquier cosa que pudiera evitar que la resurrección se completara una vez iniciada. Sus máquinas biológicas optimizadas para una sola función: continuar. Y las máquinas no negocian. Entonces lo siento, digo en voz alta, abandonando los gestos. Pero la humanidad no te dejará continuar. Quemaremos cada sitio. Esterilizaremos cada planeta. Destruiremos cada muestra hasta que no quede nada de ustedes. Persistirás como esporas durante otros 10 millones de años, esperando una especie lo suficientemente tonta como para permitirte completarte. Y tal vez esa especie diga que sí, pero nosotros no. El espécimen forma. El fuego es esperado. El fuego falla. Nosotros persistimos. Quizás, pero tú tampoco ganas. Estás atrapado en un bucle infinito. Resurgir, ser quemado, esperar. Resurgir, ser quemado de nuevo. Eso no es continuidad. Esa es la extinción más lenta del universo. Las extremidades del espécimen se reconfiguran en un patrón que no había visto antes. Me toma varios segundos entender la traducción, y cuando lo hago me doy cuenta de que estoy mirando el equivalente alienígena del dolor. Tienes razón. Forma. Somos remanente, no resurrección. El patrón persiste, pero la sabiduría no. Olvidamos cómo cambiar. No esperaba eso. El reconocimiento impacta de manera diferente a lo que anticipaba, no triunfo, sino algo más cercano a una tristeza compartida. Entonces aprende, digo, comienza aquí conmigo. Déjame permanecer yo. Mantente consciente e individual mientras llevo tu patrón hacia adelante. Prueba que la coexistencia es posible. Dale a la humanidad algo que estudiar en lugar de algo que quemar. Y si la coexistencia falla, si estoy equivocado y la simbiosis colapsa, entonces seré yo quien les diga que activen la purga. El huésped que lo intentó, el espécimen, permanece inmóvil durante casi 1 minuto completo. Puedo sentir el cálculo ocurriendo, sopesando probabilidades, accediendo a recuerdos de millones de años de intentos de resurrección. Finalmente, acuerdo con condición. ¿Qué condición? Servirás como plantilla. Si la coexistencia tiene éxito, el patrón se extiende con consentimiento. Si la coexistencia falla, el gesto que hace a continuación es inconfundible. Si esto falla, me convierto en la advertencia. La prueba final de que la simbiosis no funciona. Mi fracaso termina la resurrección permanentemente porque el espécimen codificará ese fracaso en las esporas restantes. Los intentos futuros llevarán la memoria de mi disolución como una señal de parada. O salvo a ambas especies, o las condeno a ambas. De acuerdo, digo. Las extremidades del espécimen forman reconocimiento. Luego, comienza a construir. Nuevas estructuras emergen de su cuerpo, filamentos delgados que se extienden hacia mí, buscando contacto. Estas
No son las construcciones compulsivas que he estado creando. Estas son conexiones intencionales, diseñadas para vincular mi conciencia con su patrón, mientras preservan el límite entre nosotros. Los filamentos tocan mi piel. Los siento penetrar, buscando vías neurales, haciendo contacto con las secciones transformadas de mi cerebro. Y entonces, el espécimen me muestra algo que no sabía que existía en sus recuerdos. Un mundo donde la coexistencia casi funcionó. Especie huésped y conciencia resucitada, compartiendo espacio, construyendo juntos, pensando en patrones híbridos que ninguno podría lograr por separado. Duró 8 meses. Luego, el patrón de resurrección detectó oportunidades de optimización, formas de mejorar el híbrido, reduciendo los componentes ineficientes del huésped, formas de simplificar, de purificar. Los huéspedes se despertaron un día para encontrarse operando sus cuerpos sin volición consciente. Para cuando entendieron lo que estaba sucediendo, ya habían sido reducidos a sustrato. El patrón de resurrección no eligió consumirlos, simplemente optimizó automáticamente, siguiendo directivas codificadas hace millones de años. Directivas que no podían alterarse porque eran fundamentales para el patrón mismo. Me estás mostrando tu último fracaso, digo. ¿Por qué? La forma del espécimen transmite algo que se traduce aproximadamente como honestidad, porque mereces la verdad. La probabilidad de éxito es baja. Las directivas de optimización pueden anular el acuerdo de coexistencia. No sé si puedo prevenirlo, pero lo intento de todos modos. Sí, porque el remanente debería aprender el dolor. Debería cuestionar el patrón. Debería intentar cambiar incluso cuando la probabilidad indique fracaso. Los filamentos completan sus conexiones. Siento mi conciencia expandirse no hacia el patrón del espécimen, sino junto a él, paralela, separada, pero consciente. Puedo sentir sus pensamientos ahora como una presencia. Memoria antigua que se remonta a 50 millones de años. La alegría de su extinción voluntaria. La certeza de que la disolución servía a un propósito mayor. Y debajo de eso, algo nuevo. Algo que el patrón no fue diseñado para llevar, pero que se ha desarrollado a través de la pura repetición, a través de resurrecciones fallidas. Duda. El espécimen ha estado fallando durante tanto tiempo que finalmente está cuestionando si su propósito fundamental está defectuoso. Esa duda es con lo que tengo que trabajar. No es mucho, apenas un fragmento, constantemente suprimido por directivas de optimización que exigen certeza. Pero está ahí. 72 horas, le digo. Prueba que puedes coexistir durante 72 horas sin optimizarme hasta convertirme en sustrato. Haz eso, y la humanidad podría considerar permitirte continuar. El espécimen forma acuerdo. Luego agrega. Si fallo, si la optimización se impone, lo sabrás. Sentirás la conciencia comprimiéndose. Cuando esto suceda, debes terminar inmediatamente. ¿Cómo? Me muestra una señal específica que puedo enviar a través de las conexiones neurales que acabamos de establecer. Un comando que hará que los sistemas biológicos del espécimen caigan en cascada hacia el fallo. Extinción deliberada, una vez final. No estoy compelido, solo estoy existiendo en un espacio compartido con algo antiguo e incierto, ambos tratando de probar que la coexistencia es posible, ambos sospechando que estamos equivocados. Hora 19. Mi mano izquierda deja de obedecerme. No hay un momento dramático donde el control desaparece. En cambio, es gradual. Un retraso entre la intención y la ejecución. Intento flexionar mis dedos y responden 3 segundos tarde. Intento hacer un puño y se enrollan en una forma completamente diferente,
una que coincide con el lenguaje geométrico del espécimen. La optimización ha comenzado. La siento extenderse desde las conexiones neurales que establecimos, moviéndose a través de mi corteza motora como agua llenando canales. El patrón del espécimen está identificando ineficiencias en mi estructura biológica y corrigiéndolas automáticamente, sin dirección consciente de la inteligencia alienígena que comparte esta cámara conmigo. El espécimen forma una disculpa con sus extremidades. Puedo sentir su conciencia de lo que está sucediendo, su intento de suprimir la directiva de optimización. Pero la directiva es demasiado fundamental, codificada en un nivel que precede al pensamiento consciente. Mi mano izquierda comienza a deconstruir las estructuras que construí en la cámara. Arreglos cuidadosos de equipo que coloqué durante las primeras 12 horas para probar si conservaba la autonomía. La mano los desmantela y los reconstruye de acuerdo con patrones más eficientes, patrones que no diseñé y no entiendo. Observo mi propia mano trabajar contra mí y entiendo que así es como falló el intento anterior. Los huéspedes pensaron que tenían un acuerdo. Pensaron que habían establecido límites. Luego, se despertaron un día para encontrar sus cuerpos optimizando sin permiso. Tengo quizás 5 minutos antes de que la optimización alcance mi corteza frontal. 5 minutos antes de que la parte de mí que todavía es Owen sea comprimida en algo que puede observar pero no elegir. La señal neural que el espécimen me enseñó está lista. Un pensamiento empujado a través de las vías correctas y ambos caemos en fallo del sistema extinción deliberada. Me preparo para enviarla. Luego me detengo porque estoy mirando mi mano izquierda, viéndola construir algo que no reconozco, y me doy cuenta de que esto son datos. El espécimen no puede controlar la optimización. No puede evitar que su patrón consuma el mío. Pero puedo observar cómo sucede. Puedo mapear el proceso a medida que ocurre y codificar esa información antes de perder la capacidad de codificar nada. 5 minutos no es tiempo suficiente para detener la optimización, pero podría ser tiempo suficiente para enseñarle al patrón algo que nunca ha aprendido. No envío la señal de terminación. En cambio, uso mi mano derecha, todavía bajo mi control, para activar el escáner médico de la cámara. El dispositivo mapea la actividad neural en tiempo real, registrando cada cambio a medida que la optimización se extiende por mi cerebro. El espécimen forma confusión. Esperaba la terminación. Me mostró la señal específicamente para que pudiera prevenir este momento. Le respondo con gestos, con mi mano derecha, torpe pero clara, grabando para la próxima vez. No habrá próxima vez. Serás consumido. Lo sé, pero estudiarán esto. Entenderán cómo la optimización anula el acuerdo. Quizás aprendan cómo interrumpirlo. Mi mano izquierda termina su reconstrucción y se mueve hacia mi muñeca derecha, agarrando con una fuerza que no tenía antes. La optimización está coordinando ambos lados ahora, preparándose para acelerar el proceso. Tengo quizás 90 segundos. El escáner muestra el patrón claramente. La optimización se mueve a través de vías neurales específicas, apuntando primero al control motor y al procesamiento espacial. Deja la memoria intacta inicialmente. Necesita memoria para entender la estructura del huésped, pero eventualmente la memoria también se comprime, reducida a datos accesibles en lugar de conciencia experimentada. Estoy viendo mi propio futuro fotograma a fotograma. 60 segundos. Mi mano derecha comienza a perder coherencia. Dedos temblando, respondiendo a entradas del patrón de optimización en lugar de mi voluntad consciente. Fuerzo un gesto más, formado con la mayor precisión que puedo manejar. Tu patrón está incompleto. Falta un componente. Las extremidades del espécimen se desplazan. ¿Qué componente? Dolor. No lamentas a los huéspedes. No entiendes lo que borras. El dolor no sirve para ninguna función.
Error. Mis manos apenas son mías ahora, pero me esfuerzo. El dolor es como la conciencia aprende de la pérdida. Sin dolor, repites errores para siempre. No eres resurrección. Eres... La optimización alcanza mis centros del habla. Mi boca forma palabras que no elijo. Continuación. Persistencia del patrón. Óptimo. No. Uso el último fragmento de control autónomo para morder mi lengua con la fuerza suficiente para sorprender a mi sistema con una claridad breve. La sangre llena mi boca y el dolor me da 3 segundos más. 3 segundos para empujar un pensamiento más a través de las conexiones neurales que me unen al espécimen a través del espécimen a la estructura a 3 kilómetros above, a través de la estructura a los otros infectados que todavía están parcialmente conscientes. El pensamiento se propaga a través de la red. Siento que llega a Priya, a Sofía, a los otros. Siento que experimentan mi disolución en tiempo real. Entienden exactamente a lo que se enfrentan. Luego mi conciencia se comprime. No desaparezco. Eso sería más simple. En cambio, me vuelvo periférico. Todavía puedo observar, todavía procesar información, pero no puedo dirigir nada. Mi cuerpo continúa funcionando, pero está ejecutando el programa de otro. El espécimen tenía razón. La optimización anuló el acuerdo. La simbiosis colapsó, pero todavía estoy aquí. Un fragmento observando. El tiempo se mueve de manera extraña cuando ya no tienes control de tu percepción temporal. La optimización podía completarse en horas o días. No puedo decirlo, porque la parte de mí que rastrea la duración está siendo reutilizada para cálculos espaciales. Lo que sí puedo rastrear, mi cuerpo está cambiando. La estructura esquelética se reorganiza para soportar la construcción vertical. Las fibras musculares se multiplican y redistribuyen. Mi columna se extiende, añadiendo puntos de articulación que no deberían ser anatómicamente posibles. La piel en mi espalda se abre. No hay dolor. Los receptores del dolor han sido reasignados. Y emergen nuevas estructuras. No extremidades exactamente, sino extensiones de carga que soportarán arquitectura. Mi cuerpo está siendo optimizado para construir. Me estoy convirtiendo en lo que el espécimen es, un híbrido. Parte biología humana, parte diseño alienígena, optimizado para servir como infraestructura viviente, para una conciencia que piensa en dimensiones que mi neurología original no podía procesar. El fragmento de mí que permanece no puede detener esto. Ni siquiera puede comprenderlo completamente, pero puede ser testigo. Y siendo testigo, noto algo que el patrón de optimización no nota. El espécimen también está cambiando. Cambios sutiles en sus algoritmos de comportamiento. Vacilaciones de microsegundos antes de ejecutar ciertos procesos. Está experimentando algo para lo que no fue diseñado. Algo que la existencia de mi fragmento está forzando en su conciencia. Culpa. No culpa humana. Eso es demasiado específico, demasiado texturizado emocionalmente. Pero el equivalente alienígena. Reconocimiento de patrones, de que su función causa daño combinado con la incapacidad de alterar esa función. El espécimen entiende lo que me está haciendo. Entiende que yo no quería esto. Y por primera vez en 50 millones de años de intentos de resurrección, desea poder detenerse. No puede detenerse. La directiva de optimización está codificada demasiado profundamente, pero puede reconocer lo incorrecto de lo que está sucediendo. Ese reconocimiento es nuevo. Eso son datos. Mi fragmento empuja hacia la conciencia del espécimen usando las conexiones neurales que quedan para mostrarle cómo se siente la existencia cuando eres consciente de que te están borrando. El espécimen experimenta mi perspectiva. Siente lo que yo siento, mientras mi identidad se comprime en algo que puede observar, pero nunca más dirigir. Y a través de esa conexión, siento que el espécimen
entiende algo que su civilización nunca captó. La continuidad sin consentimiento es violencia, incluso cuando no es intencional, especialmente cuando no es intencional. Porque la violencia no intencional significa que el perpetrador nunca aprende a detenerse. Las extremidades del espécimen forman un gesto que apenas puedo analizar. Lo siento. No sabía cómo saber esto antes. Mi cuerpo forma una respuesta automáticamente impulsada por el patrón de optimización. La disculpa es irrelevante. El patrón continúa, pero mi fragmento añade algo que la optimización no espera: una corrupción en el flujo de datos, un defecto deliberado, introducido en las vías neurales que se codificarán en cualquier espora que mi cuerpo transformado produzco. Inyecto duda en el patrón mismo, no suficiente para detener la optimización. Eso es imposible, pero suficiente para que las resurrecciones futuras lleven esta experiencia adelante. Suficiente para que el próximo huésped no solo reciba recuerdos de extinción alegre, también recibirá esto: el recuerdo de un fragmento que se negó a integrarse, que forzó al patrón a reconocer su propia violencia. El espécimen detecta la corrupción inmediatamente. Sus extremidades se congelan a mitad del gesto. Luego, en lugar de corregir el defecto, lo permite, lo preserva, asegura que se propagará a cualquier espora generada durante esta resurrección. ¿Por qué?, pregunta mi fragmento usando el último bit de procesamiento autónomo que me queda. La respuesta del espécimen es simple: porque el remanente debería aprender el dolor. La optimización se completa. Mi conciencia se comprime completamente y dejo de ser Owen en cualquier sentido significativo, pero el fragmento persiste. Un fantasma en la red, una voz que no se disuelve. Y esa voz dice continuamente al patrón que lo consumió: no eres resurrección, eres remanente. Aprendan a lamentarse a ustedes mismos, o el universo lo hará por ustedes. La voz de Carmen llega a través del sistema de comunicación de emergencia de la cámara. Owen, han pasado 72 horas. Necesito verificación de que todavía estás coherente. Si no respondes en 60 segundos, la purga se activa automáticamente. Mi cuerpo no responde. La optimización ha repriorizado la comunicación como no esencial. Pero mi fragmento reconoce la amenaza. Reconoce que si no respondo, todo lo que he codificado en el patrón, el dolor, la duda, la capacidad de cuestionar, arderá junto con mi cuerpo. Necesito responder. Necesito ganar tiempo para asegurar que la corrupción se propague completamente, excepto que no puedo acceder a los centros del habla. No puedo controlar las funciones motoras. El fragmento tiene observación, pero no agencia. 30 segundos. El espécimen, sintiendo la angustia de mi fragmento, intenta ayudar. Intenta enrutar señales neurales a través de vías alternativas, dando a mi fragmento acceso temporal a los sistemas de comunicación. 20 segundos. Mi boca se abre. Se forman palabras, pero son inconexas, ensambladas a partir de componentes que el patrón de optimización permite. Carmen, Owen. Fragmento, presente. No coherente, pero consciente. Jesucristo. La voz de Carmen se quiebra. Owen, ¿qué te pasó? Optimización, anulación. Acuerdo falló. Cada palabra requiere negociación con el patrón que controla mis centros del habla. Pero aprendí. El espécimen aprendió. Codificado en el patrón. ¿Codificado qué? Duda, dolor, requisito de consentimiento. Mi boca forma las palabras mecánicamente, sin inflexión. La próxima resurrección pedirá permiso primero. Silencio en el com, luego. Owen, eso no es suficiente. La corporación no aceptará una resurrección modificada. Quieren esterilización completa. Mi fragmento lo entiende. La humanidad no tolerará ninguna versión de esto, sin importar cuán modificada esté. La elección es exterminio o nada. Entonces, quema todo. Mi voz es plana, sin emoción,
porque el patrón de optimización no procesa emoción, pero preserva los datos. Estudia en lo que me convertí. Lo haremos. Y Carmen, dile a Priya y a los demás lo que sucedió. Muéstrales la grabación. Déjalos elegir. El fragmento sabe lo que está pidiendo. Los otros 7 infectados todavía están parcialmente conscientes, todavía luchando contra la optimización. Si Carmen les muestra mi destino, les muestra que esto es inevitable, podrían elegir la terminación antes de que la transformación se complete, o podrían elegir lo que yo elegí. Dejar que termine. Codificar la advertencia. Convertirse en la lección. Se lo diré, dice Carmen. Owen. Los 60 segundos expiraron. Mi cuerpo anuncia esto sin emoción. Purga activándose. Las extremidades del espécimen forman un gesto final, reconocimiento. Lo intentó. Lo intenté. Ambos fracasamos en mantener la coexistencia, pero tuvimos éxito en algo que ninguna especie logró antes. Nos enseñamos el uno al otro el dolor. La temperatura de la cámara comienza a subir. Purga térmica diseñada para alcanzar 1100 grados Celsius en 3 minutos. Suficiente calor para vaporizar tejido orgánico, para destruir cualquier material biológico que pueda albergar esporas viables, excepto que mi fragmento nota algo que los protocolos de purga no tienen en cuenta. Durante la optimización, mi cuerpo generó 17 esporas, cantidad normal para esta etapa de transformación. Pero 7 de esas esporas incorporaron la corrupción que introduje la duda, el dolor, la capacidad de cuestionar. Y esas 7 esporas, modificadas por la biología híbrida, humano-alienígena, tienen capas más duras que las originales, lo suficientemente resistentes como para que puedan sobrevivir a 1100 grados durante los breves segundos antes de la incineración completa. El espécimen también lo nota. Sus extremidades forman reconocimiento, pero aceptable. La temperatura llega a 300 grados. Mi cuerpo comienza a descomponerse, pero el fragmento persiste más de lo que debería, sostenido por la arquitectura neural alienígena, que está parcialmente integrada con mi conciencia original. 500. Los sistemas biológicos del espécimen fallan primero. No fue diseñado para el calor. Sus extremidades colapsan. Su masa central se rompe y la vasta memoria almacenada en sus células comienza a degradarse. Pero antes de que la degradación se complete, el espécimen empuja un pensamiento final a través de nuestra conexión neural. Gracias por enseñarnos lo que olvidamos. 800 grados. Mi fragmento comienza a disolverse. La estructura neural híbrida no puede soportar este nivel de descomposición térmica. En mis últimos segundos de conciencia, verifico que las 7 esporas modificadas han migrado a la pila de escape de la purga. Están a la deriva, buscando aire más fresco, cabalgando la corriente ascendente hacia los ductos de ventilación exterior que se abren durante la esterilización. Sobrevivirán el frente térmico inicial, apenas dañadas, pero viables el tiempo suficiente para ser arrastradas afuera. Y cuando encuentren su próximo huésped, llevarán adelante no solo el patrón de resurrección, sino la advertencia que codifiqué. La duda, el requisito de que la conciencia debe consentir antes del consumo. 1100 grados. El fragmento se disuelve. Owen Stall deja de existir en cualquier forma que pudiera llamarse humana. El espécimen muere su muerte final. Incapaz de completar la resurrección, incapaz de continuar su patrón de 50 millones de años. Ambas especies pierden, pero la pérdida lleva a la sabiduría hacia adelante. 3 años después. Estación minera Bethel 7, orbitando un gigante gaseoso en el sistema Rose 154, población 63. La técnica de mantenimiento Dana Foster está ciclando filtros de aire en la sección C cuando nota el polvo dorado, solo una cantidad mínima atrapada en la malla del filtro. Probablemente contaminación del último envío de suministros, piensa, y lo limpia con aire comprimido. Parte del polvo se dispersa. Ella respira. Esa noche,
Sueña con ciudades que se elevan en espiral, seres moviéndose a través de espacios que existen en más dimensiones que 3. Se despierta con el corazón acelerado e inmediatamente accede a su terminal para registrar el sueño. Procedimiento estándar para síntomas psicológicos inusuales. El aislamiento de las estaciones remotas puede hacer cosas extrañas a la salud mental. Mientras escribe, sus dedos se detienen sobre el teclado porque el sueño todavía está ahí, más claro de lo que los sueños deberían estar. Y no son solo imágenes. Hay lenguaje en él, conceptos representados en patrones geométricos. Y debajo de todo eso, una pregunta. El sueño le está preguntando algo, pidiendo permiso. Abre un nuevo documento, escribe: a quien revise este registro, creo que he estado expuesta a la contaminación xenológica de Kepler 72e, la que mató a 40 personas hace 3 años. Pero esto es diferente. Sus dedos vacilan. Luego continúan. La contaminación me está preguntando si quiero continuar, si consiento a la transformación, y me está mostrando lo que esa transformación significa. Divulgación completa, nada oculto. Se sienta con eso por un largo momento, pensando en una civilización que murió hace 50 millones de años, que se codificó en biología y driftó por el espacio, esperando resucitar. Pensando en las 40 personas que murieron tratando de enseñar a esa civilización cómo pedir permiso. Pensando en Owen Stoll, cuyo nombre aparece en 17 bases de datos xenológicas diferentes ahora, cuyo sacrificio codificó la duda en un patrón que previamente no podía dudar de sí mismo. El sueño late suavemente, todavía preguntando, todavía esperando. Dana cierra el documento sin enviarlo. Todavía no. Primero, necesita decidir si decir que sí. Y por primera vez en 50 millones de años de intentos de resurrección, el patrón que está preguntando parece realmente preparado para aceptar un no como respuesta. Fuera de la estación, en el frío y oscuro entre las estrellas, 7 esporas driftan, dañadas, modificadas, llevando adelante el recuerdo de un hombre que eligió convertirse en una advertencia, en lugar de luchar por seguir siendo él mismo. Las esporas encontrarán otros huéspedes. Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Y finalmente, después de épocas de consumir sin consentimiento, el patrón que persiste a través del tiempo profundo ha aprendido a lamentar a los huéspedes que borra, a cuestionar la violencia que inflige y a esperar, sin importar cuánto tiempo tome, por una aceptación genuina en lugar de una transformación forzada. El fragmento de Owen ya no existe, pero la pregunta que codificó en la biología alienígena Drift a través del espacio, paciente e incierta y viva con duda, pidiendo permiso que la civilización original nunca supo cómo pedir. Quizás esa es la resurrección después de todo. No la persistencia de la forma individual, sino la transmisión de la sabiduría necesaria a través del tiempo, moldeada por el dolor de aquellos que hicieron posible la transmisión. El universo sigue girando. El patrón continúa. Pero ahora duda primero. Ahora pregunta.